Ya comenzando un nuevo año, estamos viendo todos los desafíos en materia de seguridad, pensiones, salud y otros que tienen que resolverse, algunos nudos en el Congreso y negociaciones entre oficialismo y oposición. Vamos a conversar de esto junto al diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Muy buen día y feliz año. Hola, buen día, Bárbara. Feliz año para ti también. Tuvimos jornadas muy violentas en entre Navidad y Año Nuevo, 9 asesinatos solo en la región metropolitana, para qué agregar todos los actos de delincuencia que se vivieron también en el país. ¿Cuánta urgencia le pone sobre la que ya teníamos esto a la materia de seguridad? Sí, a ver, Bárbara, yo creo que la crisis es total. Hay un descontrol con respecto a la delincuencia, sobre todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y narcotráfico, que le está costando vidas a diario a nuestro país. Vimos como dos pequeñas perdieron la vida en los últimos días, el testimonio desgarrador de las familias. Y estamos llegando a una situación crítica, Bárbara, donde la gente ya no puede ni siquiera salir de su casa a su lugar de trabajo con la tranquilidad de que va a volver. eh, Hacer deporte, movilizarse mínimamente es un riesgo para su vida. Y estamos viendo balaceras donde antes no veíamos ese tipo de balaceras, y eso quiere decir que el crimen organizado y narcotráfico, Bárbara, se instaló ya en nuestro país y tiene tomado gran parte, al menos de la región metropolitana y algunas regiones. Yo pertenezco a la región de Valparaíso y la verdad es que estamos viendo cada vez más brutalidad y crímenes despiadados, Bárbara, y eso no puede normalizarse. Y en relación a eso, debería el gobierno tomar medidas excepcionales. Como estamos viviendo una situación extraordinariamente violenta, eso también implica decisiones extraordinarias y sin complejos. Y nosotros creemos que, si bien se ha avanzado en materia de seguridad, Bárbara, es absolutamente insuficiente con un crimen organizado que llegó para quedarse y que ingresó principalmente por nuestras fronteras, es parte importante de él y donde ahí el gobierno ha estado principalmente al debe. ¿Cómo ve el emplazamiento del presidente Boric hace unos días cuando estaba entregando autos policiales? Y quienes dicen que se ha avanzado poco le están faltando el respeto a carabineros. Yo le respondí al presidente y le dije que faltar el respeto a los carabineros es darle una pensión de gracia a una persona que atentó con bombas Molotov contra carabineros. Y no solamente eso, subirle la pensión de gracia a casi 500.000 pesos. Eso es faltarle el respeto a nuestras policías, quienes se desviven por protegernos a nosotros, y donde finalmente el gobierno termina premiando a delincuentes en vez de tenerlos tras las rejas. Entonces, ese discurso es poco coherente. O darle indultos a dos personas que atentaron contra la vida de funcionarios de la Policía de Investigación y que fueron condenados por homicidio frustrado. Eso es faltarle el respeto. Yo le pediría al presidente que no confronte a la oposición, Bárbara, porque la oposición ha sido la que le ha dado todos los votos en el Congreso para aprobar los distintos proyectos de ley, votos que no tuvimos cuando ellos eran oposición, y que la crítica sea su sector político o parte de él, que en algunos proyectos cuesta que le den los votos y en otros directamente no se los dan, Bárbara. Entonces, aquí tiene que haber una política de seguridad sin complejos, dura y firme, porque si no el crimen organizado va a ser muy difícil combatirlo y estamos frente a un crimen, Bárbara, que estamos combatiendo un crimen con instituciones de los 90. Estamos frente a otra lógica, con organizaciones que tienen muchos recursos, tienen tecnología, que operan desde el extranjero, muchas de ellas, Bárbara, y eso requiere medidas excepcionales y modernizar nuestras instituciones. Ahora mirando lo que se puede hacer, porque han resurgido estas solicitudes de estado de excepción constitucional en la región metropolitana, otros piden convocar al COSENA. ¿Qué otras cosas distintas se pueden hacer, además de las que ya se están haciendo? Se ha legislado bastante. Uno podría mirar que en eso, más allá de que todavía estemos lejos, han habido avances. Pero ¿qué otras cosas más radicales se puede Sí. hacer? A ver, yo creo que primero estos planes que implementó el gobierno y que fueron muy improvisados, ¿no? De un día para otro para tratar de dar una señal a la ciudadanía como Plan Calle Sin Violencia, han sido un fracaso. Hemos visto cómo se han incrementado, al menos en la región metropolitana, la cantidad de homicidios violentos. En mi región, en Quilpué, hace algunas pocas horas, también mataron a otra persona. Hace algunos días, un padre también, eh, un hijo fue acribillado también en su hogar. Es decir, seguimos con los delitos tremendamente violentos, Bárbara, sobre todo homicidios. Y eso quiere decir que aquellas políticas para abordar esto, prevenir y perseguir, han sido insuficientes, sobre todo considerando que cada vez tenemos mayor cantidad de imputados no conocidos, es decir, personas que no sabemos el móvil por la cual le llevaron a cometer estos delitos, que muchos son de ajusticiamiento, acribillamiento con armas de guerra. Vimos una metralleta el otro día, Bárbara.
Pero dicho eso, creo que primero, Bárbara, tener la colaboración del ejército. Es necesario la tecnología, es necesaria la colaboración de recursos humanos por parte del ejército, estamos desbordados, las policías están desbordadas y para eso se requiere mayor contingente y el contingente tiene que ver con pedir ayuda excepcional al ejército y dar una señal comunicacional, Bárbara, potente de reunir a todos los organismos que se preocupan de la seguridad en nuestro país de manera permanente con el presidente de la República y eso incluye al ejército. Es decir, dar una señal potente de que el presidente está encima de este tema, exigiendo resultados. Y por otro lado, Bárbara, necesitamos inteligencia. No puede ser que nuestro país no tenga inteligencia. Tenemos un proyecto hace 5 años en segundo trámite en, en la Cámara de Diputados, Bárbara, que ha estado detenido principalmente en el periodo pasado por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, donde tú sabes que a ellos las labores de inteligencia no la acomodan mucho, pero que necesitamos hoy día que las policías, la fiscalía tengan un apoyo permanente de inteligencia, porque si no es imposible, porque si no vamos a seguir llegando tarde, Bárbara. Bueno, el tema del proyecto de ley de reincidencias, para que los castigos sean más duros respecto a aquellos que reinciden en la comisión de delitos, pero todo eso tiene que ver, Bárbara, con medidas que se toman una vez que la persona cometió el delito. Es decir, nosotros más duros en las penas, más duros en la posibilidad de tener penas sustitutivas, pero hay que prevenir, Bárbara, y para prevenir tienen que los municipios tener mayores herramientas, tienen que tener un sistema de inteligencia y tenemos que tener un ministerio público más moderno. Imagínate, Bárbara, que tenemos un fiscal revisando 1.700 causas, con equipos de itinerantes que lo ayudan a la investigación, que van cambiando. Necesitamos profesionalizar eso, tener mayor cantidad de fiscales, Bárbara, porque la verdad es que estas medidas sorpresivas de la noche a la mañana, que buscan generar un efecto comunicacional, no resultan. Y por otro lado, Bárbara, que el presidente de una vez por todas dé señales en favor de las víctimas y no de los delincuentes a propósito de las pensiones de gracia y los indultos. ¿Se pueden revertir o qué se está viendo en base a eso? Porque ya, los indultos se ha discutido bastante, pero las pensiones de gracia, una persona que fue condenada, ya habíamos por saqueo de supermercado, otro condenado por lanzar una molotov a carabineros, ¿qué pasa con ellos? ¿Van a seguir recibiendo esa pensión de por vida? A ver, nosotros lo hemos planteado y se lo planteamos en la comisión investigadora, que fue hace algunos meses, Bárbara, donde detectamos todas estas irregularidades y que el gobierno se defendió como gato a espalda, pensando de sus pensiones, señalando que estaban bajo la legalidad, que estaban bien dadas, que el proceso había sido impecable. Bueno, claramente no era así. Y se le dio pensiones a personas que no se le deberían haber dárselo, incluso más. Se le subió cuando estaban prófugos de la justicia. Al señor Fuica, que estaba condenado por un saqueo en Viña, se le subió la pensión el mismo día que lo aprenden porque tenía 3 órdenes de detención pendientes, porque no había cumplido la pena que precisamente se le había dado a propósito del estallido social por saquear un supermercado, Bárbara. Y además ni siquiera se pudo acreditar su calidad de víctima, es decir, no hubo una diligencia mínima en entregar recursos públicos que son de todos los chilenos, Bárbara. Entonces, cuando el gobierno dice, no, que acá no seguimos de una resolución que viene el gobierno anterior, bueno, lo que está pasando es que pensiones otorgadas durante este gobierno están siendo cuestionadas y eso tiene que ver con que no hubo una diligencia mínima para entregar recursos públicos y los recursos públicos tienen que gastarse de manera eficiente, no financiando, subsidiando delincuentes para que además arranquen de la justicia. O sea, con recursos de los chilenos, los delincuentes, estamos subsidiando delincuentes para que se arranquen. Entonces, dicho eso, Bárbara, nosotros le dijimos a la ministra del Interior, al subsecretario, que podía revocar e invalidar o invalidar estas pensiones de gracia según la ley de base, la 19.880. ¿Y qué le Que lo dicen? ¿Por qué no lo intentara, hacen? que dice que no se puede porque nunca se ha hecho antes. Bueno, pero si bajo esa lógica no hagamos nada, entonces, po, que lo intenten, que revoquen las pensiones de gracia. Hay un procedimiento en la ley de base clarito para poder hacerlo. Eh, y el subsecretario dijo que lo que iba a hacer es presentar indicación al proyecto que está en la Comisión de Desarrollo Social. Bueno, esperamos que lo haga lo antes posible para que esto sea ley, porque si no vamos a seguir pagándole. Mira lo que puede demorar un Ya, proyecto de ley que pero salga eso de la no es Cámara que vaya al Senado. reversible. O sea, si hay una ley nueva, no se le quita el beneficio anterior que ya se entregó. O sea, lo que dice el subsecretario es que a través de las indicaciones que van a presentar, que no conozco, van a establecer un mecanismo de revocación para quitarle las pensiones de gracia a estas personas que le fueron derechamente mal otorgadas. Pero mientras eso pasa, Bárbara, estas personas siguen recibiendo Siguiente, sí. recursos públicos. Mira, yo todas las cifras, que por acá la tengo, son 119 millones al año y más de 1.400, no, perdón, 119 millones al mes y más de 1.400 millones al año en pensiones de gracia producto del estallido social. Entonces,
tiene que haber una revisión de las pensiones de gracia. Yo no digo que estén todas mal otorgadas, Bárbara, pero hay pensiones que claramente, que en los casos que hemos visto, que pueden ser más, que se le otorgó a personas que cometieron delitos y que no se acreditó su calidad de víctima y que su solo testimonio las hizo merecedoras, según este gobierno, de una pensión de gracia. Y eso es indignante y una provocación bárbara, sobre todo a pensiones que además no llegan ni siquiera a los 300 ni 400.000 pesos en una pensión de jubilación. Y estamos hablando de personas que reciben 500.000 pesos por estas pensiones. Diputado, en tema pensiones, han habido declaraciones de parte de la oposición en que se dan cuenta que es necesario llegar a acuerdos, dicen que van a hacer todo el esfuerzo posible. ¿Qué tan cerca están? ¿Qué tanta posibilidad tenemos de que haya algún acuerdo, que tengamos por fin una reforma de pensiones? A ver, Bárbara, nosotros tenemos la amarga experiencia, yo no era parlamentario, pero de que se aprobó de convivir con dos reformas que fueron muy malas en el Congreso y donde se dio la apariencia de un acuerdo, que fue eh, la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y la reforma de educación. Y nosotros creemos que modelos que no han dado resultado, en el caso de las pensiones, y experimentarlos por un tema ideológico para que políticamente este gobierno le suba las pensiones a un segmento de nuestra población, pero a costa de parte importante de la clase media, que no va a ver incrementada su jubilación el día de mañana y que sobre sus hombros va a tener que cargar la responsabilidad de subir esas pensiones, pensiones que en su caso no van a ser incrementadas como corresponde y donde finalmente una vez la clase media va a pagar el costo de esto, va a ser el jamón del sándwich, quienes no reciben subvenciones de ningún tipo, beneficios de ningún tipo, resulta que una vez más le cargamos la mano a un país donde la informalidad sigue creciendo a pasos agigantados y donde los informales no van a poner ni un peso y donde esto va a incrementar precisamente la informalidad para, para precisamente no caer dentro de este sistema de solidaridad que lo que pretende es meterle la mano al bolsillo a los chilenos respecto a sus recursos, de los cuales además no van a ser heredables. Ya, pero Creemos que la entonces, ¿dónde propuesta está el punto es de acuerdo? insuficiente. El ¿Cuál es la punto de línea acuerdo roja? es mantener la propiedad individual de los fondos, si quieren que sean menos puntos porcentuales de propiedad individual, pero que no vayan a solidaridad, es decir, avanzar hacia el componente de propiedad individual del que estamos de acuerdo, y por otro lado, eh, el tema de separar la industria tenga como componente la posibilidad de elegir de las personas bárbaras, entendiendo que nosotros ya cedimos en la creación de un ente estatal, entendiendo que creemos, muchos de nosotros creemos que eso es más burocracia, que eso es más recursos del Estado, más Encarecer el recursos de todos los, proceso también. encarecer el proceso, más recursos de todos los chilenos invertidos en una institución estatal que va a ser dirigida por políticos, por personas dirigidas a dedo por parte de los gobiernos de turno. Creemos que mantener la propiedad individual y la libertad de elegir son dos componentes los cuales, por lo menos, Chile vamos, no se va a mover, porque creemos que eso le puede hacer un daño permanente a las pensiones de los chilenos y ese daño va a ser irreparable en los bolsillos de muchos que hoy día están a punto de jubilarse y no se jubilan, no se han O sea, jubilado. no se van a mover de los 6 puntos No nos vamos a mover de los 6 puntos, y Bárbara. están dispuestos a Eh, ceder en otras cosas, dice. Estamos dispuestos a hacer en otras cosas. A ver, nosotros seguimos la posibilidad de libertad, la libertad de elegir. Lo que pasa es que cuando el gobierno te dice, Bárbara, de que ellos han cedido, la verdad es que han cedido poco, porque lo que hacen es presentarte una propuesta, aprovechándose de un resultado electoral, la cual ni siquiera ha sido conversada ni dialogada, donde además te meten un impuesto a través de la Sala Cula Universal, siendo que el proyecto estaba financiado por el expresidente Piñera, y donde finalmente ni siquiera 2 puntos van a la propiedad individual, sino que es 1,6 finalmente, Bárbara. Entonces, te sorprende con elementos aprovechándose de una coyuntura electoral. Y eso es inaceptable, Bárbara, entendiendo que si lo que busca el gobierno es un acuerdo, tiene que ser acuerdo en un sistema que sea viable. Yo el otro día dije, reduzcamos esta opinión a lo técnico. Mira, saquemos la parte ideológica, reduzcámoslo a lo técnico. ¿Qué sistema es más viable? No solamente en el presente, sino que a mediano y largo plazo. Y te aseguro que todos los indicadores dicen que el sistema más viable tiene que ver con la propiedad individual y no un sistema de reparto que en parte importante del mundo está haciendo, está obviamente colapsando. Y eso tiene que ver precisamente porque tenemos una capacidad laboral respecto a generaciones que es menor a la que teníamos antes. Y eso obviamente va a producir una pirámide invertida que va a generar que la clase media cargue gran parte de los costos sobre sus hombros. Diputado, ¿qué espera de la acusación constitucional contra el ministro Montes? Mira, nosotros esperamos que la fuerza de los hechos se imponga.
Creemos que acá hubo una negligencia que fue inexcusable respecto a una persona que tenía que dirigir el ministerio. Yo siempre lo he dicho, yo no dudo de la honorabilidad ni la honestidad del ministro Montes, pero creo que la persona que tenía a cargo un ministerio no puede ser que no haya tenido ni el más mínimo conocimiento ni el más mínimo control de las situaciones que ocurrían bajo su mando. Y eso repercute en una responsabilidad política que es evidente y que tiene que ver con el control que debe ejercer el cargo que tiene mayor jerarquía entre un ministerio, que es el ministro de Vivienda. Hoy día tienes personas privadas de libertad producto de esto. Para quizás el escándalo de corrupción más grande de las últimas décadas, y no puede ser que un escándalo de esa magnitud no tenga las responsabilidades respecto a la envergadura del cargo que corresponde. En este caso estamos hablando del ministro de la cartera donde se produjo el mayor escándalo de corrupción del cual se tenga conocimiento, Bárbara. Entonces creemos que tiene que haber esa responsabilidad, tiene que ser asumida y también que el ministro Montes no haya salido a tiempo, yo creo eh, que además termina agrandando esta bola de nieve que finalmente se podría haber desactivado si es que el ministro habría salido a tiempo, lo que termina también obviamente dañando su carrera política. Vimos una declaración, en una carta, una publicación en sus redes sociales más bien de Daniel Andrade, que está en prisión preventiva. Él se autocataloga como preso político. ¿Qué le pareció? No, vergonzoso, pues, vergonzoso. O sea, un Él tipo que dice que tiene. esto le va a dar más fuerza para defenderse. Quizá uno lo podría interpretar como una amenaza media velada de que, bueno, la traición, él habla de la traición también, de qué Sí, cosas pueda contar. O decir, sí, mira, yo no sé si está tratando de generar una suerte de muñequeo con esas amenazas a la clase política o al sector que él representa, en realidad, para efectos de poder lograr algún tipo de condescendencia con su situación, producto de que pareciera ser que tiene datos que no han sido revelados. Eso parece dar a entender dentro de su carta. Pero ahí hablar a preso político me parece un exceso y revela un poco el sesgo ideológico que hay en parte del sector político que él representa. ¿Te acuerdas cuando hablaban de presos políticos a propósito de Celestino Córdoba, a propósito de los que están, de los delincuentes que estaban condenados a propósito del estallido social, el mismo Luis Castillo, que salió con un concejal ahí al lado parado diciendo cosas parecidas? Es decir, tiene que ver con un sesgo ideológico respecto de que cuando cometen delitos, ciertos personeros resulta que es persecución política, pero cuando los cometen otros, las penas del infierno, Bárbara. Entonces, eh, yo creo que el señor Andrade está delirando y ese delirio tiene que ver con, creo, generar quizás una presión política aparte de su sector. el acuerdo Soquimich con Codelco reflota algunos de estos giros a propósito de lo que pensaba el gobierno, el mismo presidente de la República de Soquimich, las personas que la componen. ¿Cómo has visto esos giros? ¿Qué espera que ocurra en este nuevo año, mirando ya las expectativas? El giro con Carabineros, con el legado del presidente Lago, la Constitución del 80, que se instala ya más, con más fuerza después de dos procesos fallidos. ¿Cómo ve todos esos giros que se van instalando? Incluso el presidente hablando de personas que insultan a Carabineros. Sí, a ver, yo creo que tiene que ver con la responsabilidad de gobernar, Bárbara. Pero que esa responsabilidad de gobernar, ellos no sopesan los daños que generaron previamente sus actuaciones y que hoy día lamentablemente estamos viendo las consecuencias de ello. Eh, y el gobernar a ellos les ha hecho moderar algunas posiciones, pero mantener otras que tienen que ver con el parte más radicalizado de su sector. Pero estas volteretas, Bárbara, tienen que venir con una autocrítica profunda, porque si tú terminas generando un cambio de opinión, pero no tienes la convicción de lo que estás haciendo y solamente estás buscando un efecto político, eso en el corto plazo, esto tiene fecha de vencimiento. Y lo digo a propósito de las pensiones, bueno, a propósito del litio, a propósito de lo que ocurre en seguridad. Esto tiene que ser consistente, Bárbara, en el tiempo. Y esa consistencia tiene que ver con que también su sector completo se convenzan de que tuvieron un giro y que ese giro tiene que ver con posiciones ideológicas añejas, arcaicas y que lamentablemente le produjeron un tremendo daño al país. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, diputado. Que tenga un muy buen año. Nuevamente. También, Bárbara, muchas gracias. Gracias. Lo dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.